Muy bien. Pues entonces comenzamos a grabar. Eh, la vez anterior nos quedamos en el punto número 36. Estamos en la página número 6 del curso. Estamos viendo el capítulo número 1, que es el significado de los milagros, y estamos viendo principios de los milagros. ¿Sí? O sea, cuáles son los principios que nosotros, o los lineamientos para que un milagro pues se pueda llevar a cabo, ¿sí? Les comentaba que el curso de milagros se enfoca también mucho en la sanación del cuerpo, se enfoca mucho en la sanación de la mente, se enfoca mucho en el reconocimiento, pero principalmente en la expiación. Sí, se enfoca mucho en la expiación y se enfoca mucho en vivir pues precisamente esto del instante santo. ¿Sí? Entonces, anteriormente, pues habíamos visto, sí, en esa página número 6 avanzamos muy poco, puesto que les estaba pues comentando algunos de los objetivos y metas que sugiere el curso de milagros, la sesión anterior. Entonces, cada una de las sesiones, pues la vamos a tener los miércoles de 8:30 a 10 o 10:30, depende del tema o depende de lo extenso que sea. Y pues todas las clases van a quedar grabadas, ¿sí? Pero a mí más bien me gustaría que se conectaran por si tienen pues alguna duda sobre las lecciones que se les están enviando día con día, los ejercicios. Entonces, pues también que los podamos ir clarificando aquí también, resolviendo todas esas dudas. El chiste es que no se queden con nada para entonces que ustedes puedan llevar a la práctica de principio a fin, ¿sí? Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con esta sesión del curso de milagros. Sí, leíamos, por ejemplo, allí en el punto número 34, déjenles comparto la pantalla. Y entonces, en este número 34 decíamos que los milagros se devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones. Y la fortaleza del espíritu. Y bueno, pues a final de cuentas, no es que nuestro espíritu esté débil en estos momentos, sino que más bien no tenemos el debido contacto con él, ¿sí? No tenemos pues ese contacto consciente con nuestro propio ser, con nuestro propio espíritu. Los milagros son expresiones de amor, pero puede que no siempre tengan efectos observables, ¿sí? Entonces, a lo mejor nosotros, pues no sé, esperamos platillos y bombos, ¿sí? Esperamos, por ejemplo, algo, pues, muy visible, porque, pues, nosotros somos de alguna forma curiosos y en algunas o en muchas ocasiones somos morbosos por naturaleza, y entonces, pues, queremos así como que casi, casi ver cuándo un milagro se está ejecutando y bajo qué condiciones estos milagros se llevan a cabo, ¿sí? Entonces, pues entonces sepamos pues que a veces no vamos a observar absolutamente nada, que de hecho, por ejemplo, en algunas ocasiones cuando nosotros estamos pues de alguna forma pidiendo sobre alguna situación, ¿sí? Entonces, que muy probablemente pues parece que no está sucediendo absolutamente nada y al mismo tiempo está sucediendo todo, ¿sí? Entonces, ante nuestra vista no sucede absolutamente nada, parece como si el Espíritu Santo no respondiera a nuestras súplicas y entonces simplemente es cuando sucede pues la magia del milagro. Los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Y ahí fue donde nos quedamos.
Y entonces vamos a continuar con el número 37 que nos dice, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Cuando se refiere a yo, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que Jesús es el único que puede asesorar a través del Espíritu Santo para que un milagro se lleve a cabo. Jesús es el único que puede hacer esto, ¿sí? Entonces, prácticamente ahí cuando nos menciona, por ejemplo, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso, entonces es pues prácticamente Jesús el que está hablando ahí. Dice, actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. ¿Sí? Entonces, bajo el asesoramiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y la intercesión de Jesús, pues entonces los milagros simplemente tienen lugar. Dice, separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Entonces el Espíritu Santo tiene precisamente pues esa capacidad para ver la totalidad de toda una situación. Nosotros como seres humanos pues tenemos nuestra mente muy limitada y nuestra mente en base a nuestra percepción pues entonces es como percibe solamente de una forma muy pero muy parcial y el Espíritu Santo tiene esa capacidad de ver o de percibir la totalidad de una situación, ¿sí? Entonces, pues obviamente que eh, nos conviene ese asesoramiento, pues debido a la capacidad de percibir en esa forma total. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente, ¿sí? Al percibirse la luz desaparece entonces la oscuridad automáticamente. Eh, el Espíritu Santo solamente está buscando nuestras ideas falsas, nuestras ideas irreales, nuestras fantasías en el sueño, pues entonces para poder precisamente canalizar reparar el error, eliminarlo y entonces simplemente que todo, absolutamente todo vuelva a la normalidad. Esa es solamente la tarea del Espíritu Santo. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. Es una manera de percibir la marca universal de Dios. ¿Sí? Entonces, el milagro dice, reconoce a todo el mundo, que todo el mundo es tu hermano. ¿Sí? Pero pues obviamente pues, no vamos a ir, digamos, como, no sé, como de alguna forma, este, como lo hacen algunas personas, pues llamándonos hermanos, digo, y esto no tengo absolutamente nada en contra de ello, sí, pero no estás obligado a eso es a lo que yo me refiero, y no estás obligado a ponerles pues un nombre a todas las personas por igual, es simplemente el reconocimiento de que todos somos hermanos y que todos somos hermanos precisamente en espíritu y que todos somos hermanos unidos a Dios. Dice, y es una manera de percibir la marca universal de Dios al reconocernos precisamente como seres espirituales y entonces reconocer que en ti, en mí y en todo el mundo existe Dios también. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. ¿Sí? Entonces, dice el contenido perceptual de los milagros es la plenitud. Cuando nosotros nos hacemos acreedores, pues precisamente a estos milagros, pues entonces es como si estuviéramos viviendo en esa plenitud. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Entonces, esto es lo que hace un milagro, una liberación.
un deshacimiento de una información. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. Entonces, si nosotros nos mantenemos precisamente en un estado mental, ¿qué significa, por ejemplo, es estar en un estado mental milagroso? Pues es simplemente creer que esto puede ocurrir. Pero en esta creencia es simplemente soltar la idea de que pueden ocurrir solamente con el hecho de desearlo yo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo estoy deseando que ocurran los milagros, pues entonces muy probablemente, y si yo no suelto esta idea, probablemente esto se vuelva como una limitación para que los milagros simplemente se puedan expresar en mí o a través de mí, ¿sí? Muy bien. Dice, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación. Un milagro nunca se pierde. Puede afectar a mucha gente que ni siquiera conoces y producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente, ¿sí? Entonces, tener pues esta mente abierta, pero como dice aquí, un milagro nunca se pierde. El efecto de un milagro nunca se pierde y puede resultar afectada o resultar afectado muchísima gente, ¿sí? Muchas personas pueden resultar afectados, eh, digamos, como en un efecto dominó, se puede decir, cuando ni siquiera nosotros somos conscientes de esto, ¿sí? Entonces, uno de los milagros, por ejemplo, que comienza a suceder es el cambio de percepción de nosotros mismos hacia nosotros mismos, ¿sí? Es decir, ahora nos reconocemos como el único y verdadero Hijo de Dios, porque Dios no nos ve jamás por separado, siempre nos ve como uno solo. Por eso, por ejemplo, en el libro sagrado o en uno de los libros sagrados dice que Dios entregó a su único Hijo, ¿sí? Entonces, esto significa simplemente que le ha dado la oportunidad de experimentarse solamente en base a una idea como separado de él, ¿sí? Y ese es, ok, te entrego tu libre albedrío, esta es tu voluntad, perfecto, pero solamente te voy a dar la experiencia en un sueño, como si tú pensaras, sintieras que estás separado de mí, pero eso jamás ha tenido lugar, jamás lo tuvo, ¿sí? Nunca fuimos expulsados de ese paraíso, excepto que nosotros pensamos que lo hemos sido, excepto que nosotros pensamos que estamos separados de Dios. Y eso simplemente nunca tuvo lugar, no es posible, porque si no, pues simplemente la existencia de nosotros, pues simplemente no se daría, así de fácil, ¿sí? El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación, debido a que son medios de comunicación temporales. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. ¿Sí? Dice aquí, cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios, ¿sí? Por revelación directa. Es decir, una revelación directa es una comunicación que yo voy a tener, digámoslo así, entre comillas, como ser individual, si yo voy a ser consciente de esa revelación directa que tengo con Dios, pero a su vez, como decía precisamente en otro de los párrafos, ¿sí? Se van a producir cambios inimaginables en situaciones de las que ni siquiera eres consciente, en las personas, ¿sí? Puede afectar a muchísima gente. Entonces, el yo mantener una relación y una comunicación directa con Dios, los milagros dejan de ser necesarios. Pero cuando un milagro deja de ser necesario, como les he mencionado, es cuando mayormente van a ocurrir, ¿sí? Y ocurren, como les comentaba, o sea, más de las leyes metafísicas, más es menos, menos es más. Cuando más estoy buscando algo, menos lo encuentro, ¿sí? Cuando más estoy pidiendo que suceda algo, menos sucede, pero cuando simplemente lo suelto
me olvido, es cuando recuerdo dónde dejé las llaves, dónde dejé el teléfono, o cuando aparece simplemente los milagros, ¿sí? Entonces es solamente estar pues flojito y cooperando, ¿sí? De la mejor manera, en la mejor disposición posible y soltar, ¿sí? Soltar. Ya eventualmente vamos a ir viendo lo que esto de soltar pues significa para el curso de milagros, ¿sí? Muy bien. Entonces, el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido, es intemporal, ¿sí? Entonces, el milagro, pues es prácticamente, como dice aquí, un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo. Cuando un milagro está ocurriendo, no obedece en absoluto las leyes del tiempo, ¿sí? Ni del espacio tampoco. Entonces, simplemente no es que vaya en contra, sino simplemente es como algo inexistente, porque es una invención, el tiempo, el espacio, es una invención dentro de nuestro mismo sueño. Y entonces, pues, Dios ni siquiera es consciente absolutamente de nada de eso, no es consciente de los sueños que estamos creando, de nuestras creaciones en maldad, o sea, y esto lo pongo entre comillas, que estamos generando, no, no es consciente absolutamente de nada. No es consciente ni siquiera de las palabras que yo menciono, ¿sí? Es consciente, por ejemplo, de una vibración, de algo, por ejemplo, que se emana en mí, por ejemplo, que es la plenitud, el gozo, el amor, la unidad, y de todo esto que les estoy mencionando, estas últimas palabras que acabo de mencionar, eso le pertenece precisamente a la divinidad. Y si nosotros, por ejemplo, contactamos o podemos contactar de una forma consciente con estos estados de conciencia o estos estados vibratorios, pues obviamente que vamos a tener precisamente como esa comunicación con Dios, ¿sí? Entonces, a esto se le llama un instante santo. Entonces, un instante santo también eventualmente aparecerá dentro del curso de milagros, pero un instante santo es precisamente cuando yo por un instante dejo mi ego, mi mente, y simplemente me quedo absorto en la nada, ¿sí? Y esos instantes santos los tenemos de repente, ¿no? De repente se nos va la mirada en el horizonte. ¿Qué estás pensando? Nada. Simplemente, o sea, estabas completamente absorto. No tenías miedo, no tenías frío, no pensabas en absolutamente nada. Y entonces ya de repente es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es más, ¿dónde estoy? ¿Sí? Y entonces, así es como nosotros experimentamos de repente los instantes santos. Pero cuando eso sucede, ni siquiera soy consciente de que estoy pensando en algo. Estoy simplemente experimentando el vacío de la mente, ¿sí? Y estos instantes, pues, son muy necesarios para nosotros. Entonces, ¿cómo ocurren? Pues de una forma, pues, prácticamente inconsciente, se puede decir, ¿sí? El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo, ¿sí? Entonces, una revelación que nosotros, por ejemplo, o las revelaciones que nosotros vamos a comenzar a tener, van a venir como en forma de intuiciones, ¿sí? Vamos a saber perfectamente de dónde viene esa voz, por ejemplo, que me va a, pues de alguna forma se va a dirigir a mí y me va a hacer saber alguna información que yo necesite en el momento, pero además me va a dar paz. Y esa es pues prácticamente como una revelación. Y las revelaciones no solamente son eh, para
saber cosas o resolver, mejor dicho, resolver asuntos pendientes o resolver situaciones que tengo pues todavía por ahí en mi vida, sino que la revelación me puede dar una información para verdaderamente yo darme cuenta cuál es mi naturaleza, ¿sí? Para que de esa forma me vaya quedando más claro y entonces que vaya no solamente pensando, sino sintiendo y experimentando lo que viene siendo el curso, lo que viene siendo el Espíritu Santo, lo que viene siendo la Trinidad, ¿sí? Entonces, les digo, tengan por seguro que las revelaciones simplemente van a ir ocurriendo a medida que nosotros dejemos a un lado el juicio y nos mantengamos pues con esta mente receptiva para recibir información o para que simplemente los milagros ocurran. Muy bien. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. ¿Sí? Entonces, todo lo que ha sido creado por Dios es lo verdadero. Todo lo que ha sido creado por el ego, entonces lo considera como falso. ¿Sí? Todo lo que ha sido creado por el ego es perecedero, tiene una fecha de caducidad. Propiamente y en gran medida se refiere específicamente a la materia, ¿sí? Al tener, a la manifestación, al tener para poder ser, ¿sí? Entonces, y todo esto pues es perecedero, absolutamente todo. Y todo lo imperecedero, todo lo que es infinito, pues entonces pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces utiliza precisamente el Espíritu Santo estos puntos de comparación, ¿sí? Para que entonces el milagro se pueda dar. Y entonces el milagro deshace todo lo que es irreal, todo lo que es falso. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, Pues ninguna. no, ninguno por el momento. Gracias. Muy bien, muy bien. Bien, entonces pasamos eh, al siguiente, al siguiente tema que está en la página número 7, que es la revelación, el tiempo y los milagros. Muy bien, entonces pues comenzamos con este segundo tema que dice, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. ¿Sí? Entonces aquí lo único que vamos a tener cuando nosotros tengamos una revelación va a ser certeza. Eso es lo que te da o lo que nos da una revelación. Va a suspender completa, pero temporalmente, la duda y el miedo. ¿Sí? Y entonces ahí simplemente, cuando se nos da una revelación, por eso les comentaba hace algunos momentos que vamos a saber perfectamente cuando el Espíritu Santo nos está revelando algo, cuando una información viene propiamente del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando una experiencia viene del Espíritu, cuando es Jesús o Dios mismo a través del Espíritu Santo cuando se está dirigiendo a nosotros. Lo vamos a saber perfectamente. O cuando de repente, por ejemplo, alguna solución eh, en, en alguna situación, por ejemplo, que nosotros tengamos, más que nada cuando esta situación pues no nos da la paz, entonces de buenas a primeras se resuelve como por arte de magia. Y entonces cuando esto suceda nuevamente, vamos a tener precisamente esa revelación de quién exactamente fue o quién exactamente es quien nos está poniendo o echando la mano
para entonces que todas estas situaciones que no nos permiten avanzar o que mantienen nuestra mente pues distraída, entonces vamos a tener precisamente esa certeza de quién ha sido, quién nos ha regalado o nos ha hecho este regalo, o incluso ha obrado un milagro pues a través de mí o a través de alguien más, pero que eso simplemente pues tiene un efecto en mi vida y un efecto positivo además. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación, que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. ¿Sí? Entonces, es simplemente si estoy lejos o si estoy cerca, pues no pasa absolutamente nada. Simplemente eh, no es como de una forma personal, ¿sí? O nadie me va a poder dar por la cercanía o lo lejos que pueda estar, no, no puede afectar, por ejemplo, lo que yo voy a recibir. Entonces, pues que sepamos esto. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. ¿Sí? Entonces, un milagro simplemente, digo, se va a realizar pues entre varias personas que estén involucradas, ¿sí? Pero realmente nosotros lo único que no vamos a saber es a través de quién ese milagro fue realizado. ¿Sí? Ya eventualmente, digo, cuando nosotros vayamos avanzando, pues probablemente sí, pero de inicio no, y pues tampoco es como si nos interesara tanto o no debemos de poner tanto empeño en esto, en conocer cómo el Espíritu Santo y a través de quién está llevando a cabo un milagro, ¿sí? Porque esto prácticamente eh, resulta ser como una interferencia, porque es el ego el que está siempre preguntando, ¿eres tú, eres tú, eres tú, o soy yo, o quién es? ¿Sí? Entonces, cuando el ego interfiere, pues obviamente los resultados o los milagros simplemente no se dan, como dice al principio del curso de milagros, por un falso asesoramiento o un errado asesoramiento del ego. La revelación te une directamente a Dios, mientras que los milagros te unen precisamente a las personas involucradas. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. ¿Sí? Entonces, si se lleva a cabo un milagro, pues es simplemente creo en los milagros. Si se me da una revelación, pues es creo en Dios, creo en mi hermano, creo en la unión que tenemos, creo en la unión que tengo con mi hermano o con mis hermanos y creo en la unión que tengo con el Espíritu Santo, con Jesús y con Dios. ¿Sí? Entonces, ya se me dará como en este panorama tan abierto que tengo ahora, entonces o se me dará la revelación o se me dará la experiencia de los milagros, ¿sí? Entonces, simplemente para recordarlo, los milagros me unen a mis hermanos y la revelación me une en comunicación con Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, nos dice aquí, eres libre de creer en lo que tú quieras. O sea, nadie, ni Dios mismo se va a interponer con esto, pero obviamente los resultados pues simplemente se verán, ¿sí? Decía, por ejemplo, hay una frase, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Bien, la revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿qué pasó? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dijeron en esta revelación? No lo sé, no lo sé. O sea, es como el hecho de intentar describir a Dios. ¿Sí? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Sí?
cómo, dónde, cuándo ocurre Dios, ¿sí? ¿No? O sea, no se puede, ¿ok? Y así prácticamente también en la revelación no existen palabras algunas, porque si nosotros, como lo menciono, es que si nosotros tratamos, por ejemplo, de dar una definición de lo que es Dios, entonces estamos limitando a Dios. Si nosotros estamos tratando de describir una revelación, pues entonces también nos quedaríamos muy limitados, porque en nuestra mente tan pequeña, en nuestro vocabulario tan limitado, pues entonces nos faltarían palabras, verbos, adjetivos calificativos o de todo tipo de palabras para entonces dar una descripción de ello. Y todo esto simplemente deja de tener sentido. ¿Ok? Entonces, eh, por eso Jesús hablaba prácticamente con parábolas, ¿sí? Simplemente hablaba con estas parábolas para que la gente pues lo pudiera captar y lo pudiera entender. Porque hablar de Dios pues es cómo les explico Dios, cómo les explico qué es Dios, cómo les explico cómo es Dios, ¿sí? Entonces simplemente decía, Dios es como el océano, ¿sí? Y bueno, hacer la referencia a cosas que para nosotros pues tienen sentido, para nuestra mente tienen sentido, pero todo aquello que pertenece al espíritu difícilmente lo vamos a poder explicar, ¿sí? Entonces pues simplemente sepamos esto. Muy bien. De ahí que cualquier intento de describirla con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Entonces, la revelación te va a dar una experiencia, mientras que los milagros, pues obviamente vas a tener tú que hacer algo, ¿sí? Vas a tener que llevar a actuar, vas a tener que hacer algo, ¿sí? Llevarlo a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable porque es una experiencia de amor inefable, ¿sí? Entonces es simplemente cuando nosotros, como decía en el primer párrafo, nos va a liberar temporalmente precisamente de la duda y del miedo, ¿sí? Muy bien. La reverencia se debe reservar solo para la revelación, a la que se puede aplicar perfecta y correctamente. No es una reacción apropiada hacia los milagros, porque un estado de reverencia es un estado de veneración, lo cual implica que uno de rango inferior se encuentra ante su creador. Tú eres una creación perfecta y deberías sentir reverencia solamente en presencia del creador de la perfección. El milagro es, por lo tanto, un gesto de amor entre iguales. Los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Un hermano mayor merece respeto por su mayor experiencia y obediencia por su mayor sabiduría. También merece ser amado por ser un hermano y devoción si es devoto. Es tan solo mi devoción por ti lo que me hace merecer la tuya. No hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar. No tengo nada que no proceda de Dios. La diferencia entre nosotros por ahora estriba en que yo no tengo nada más. Esto me coloca en un estado que en ti es solo latente. Esto es lo que nos dice Jesús con respecto a mostrar una reverencia, ¿sí? Entonces, la reverencia se debe reservar solo para la revelación, porque viene directamente de Dios, ¿sí? Y entonces Dios está, por obvias razones, en un rango superior a mí, ¿sí? Pero dice Jesús, entre hermanos somos iguales.
Entonces no se me debe ninguna reverencia ni a mí ni a los milagros, porque yo soy el asesor de los milagros, ¿sí? Entonces, dice, un milagro, pues es un gesto de amor entre iguales. Entonces, como somos iguales, no me debes de reverenciar, ni entre nosotros nos deberíamos de reverenciar, ¿sí? Entonces, él se define así como solamente como un hermano mayor, ¿sí? Dice, un hermano mayor que merece respeto por su mayor experiencia y obediencia, por su mayor sabiduría. Entonces, es lo único que le debo a él, ¿sí? Y entonces, pues esto simplemente no es como una falta de respeto ni en lo absoluto, ¿sí? El que él, por ejemplo, se defina como un hermano mayor al que se le debe precisamente respeto y obediencia, pues entonces esto de alguna forma nos pone a nosotros en una situación eh, pues se puede decir como de mayor alcance, es decir, como lo dice aquí, la diferencia entre nosotros ahora estriba que yo no tengo nada más, yo no tengo nada más que a Dios, ¿sí? O sea, Jesús ha sido precisamente de estos personajes que no ha hecho absolutamente nada sin la voluntad de Dios. Ha utilizado también al Espíritu Santo precisamente para entonces que a través de la voz del Espíritu Santo ser guiado por esa voz y entonces solamente hacer lo que la voluntad de Dios le decía que hiciera, ¿sí? Por eso él dice, es que yo no tengo nada más, ¿sí? Y dice, esto me coloca en un estado que en ti es solamente latente, porque si nosotros hiciéramos precisamente o siguiéramos los pasos de él, pues obviamente, como también lo menciona aquí, dice, no hay nada con respecto a mí que tú no puedas alcanzar, ¿sí? Todo lo que yo he hecho, ser, por ejemplo, o alcanzar precisamente esta esencia crística o vivir el Cristo en mí, tú también lo puedes alcanzar, porque vivir el Cristo es simplemente como el estado de mayor pureza de la conciencia del ser, ¿sí? Entonces es un estado puro de iluminación, pero sobre todo de mucha, pero mucha inocencia, ¿sí? Entonces, por eso se menciona también que el que no se vuelva como un niño, pues no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces no se refiere a un infantilismo, se refiere precisamente a esa inocencia, a esa pureza de corazón. Y entonces donde el niño pues simplemente actúa, pero no se siente culpable absolutamente de nada. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, yo no tengo preguntas. Sale, gracias. ¿Se va entendiendo? ¿Va quedando claro? Sí, Sí. más o menos. Ujú. Muy bien. Esa es pues precisamente la finalidad. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. No significa que yo esté en modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo. Y el tiempo no existe realmente, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos ni separados ni del Espíritu Santo, ni de Jesús, ni de Dios, ¿sí? Por la única razón de que el tiempo realmente no existe, ¿sí? Entonces, si el tiempo realmente no existe, hay una película, por ejemplo, que se llama Interestelar. Se las recomiendo que la vean. Y ahí pues cada minuto o cada cierto tiempo que pasa, pues es como si ocurrieran días, semanas, meses, años en nuestro mundo. Entonces lo que está ocurriendo en otro espacio, en otro tiempo, entonces es como si fuera una eternidad en algún otro universo, en algún otro lugar, en algún otro espacio y tiempo. Dice, la afirmación tiene más sentido desde un punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios.
En el proceso de ascensión, yo estoy, dice, en el proceso de ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieras salvar. Entonces, Jesús prácticamente lo que ha dado es precisamente el acortar esa distancia. Por eso el curso de milagros, como ya eventualmente lo veremos, nos acorta un camino de cientos de años para entonces poder llegar a Dios, tener precisamente estas revelaciones y la experiencia de los milagros en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, y ese es prácticamente lo que él, Jesús nos ha dado, ¿sí? Como un regalo. Y esto lo podemos lograr a través del curso de milagros. Anteriormente, y si nosotros, por ejemplo, somos conscientes de las prácticas, por ejemplo, que se han tenido a través de los tiempos, pues todas estas prácticas se daba precisamente a la gente más preparada, a la gente que se pasaba años y años en meditación, en silencio, practicando cierto tipo de yoga o ciertas, no sé, ciertas prácticas profundas, ¿sí? Se tenía que tener una preparación sumamente rigurosa para entonces que se les pudiera entregar este tipo de conocimiento. Y ahora no se nos pide absolutamente nada. Lo único que el Espíritu Santo pide a través del curso de milagros, dice, es un ápice, un poco de tu buena voluntad, ¿sí? Este ápice de buena voluntad o de tu voluntad es lo único que yo necesito, porque esa es la chispa que yo voy a utilizar precisamente para entonces encender precisamente nuevamente esa flama que ya existe en ti, esa luminosidad, esa iluminación que ya está en ti, pero que te has olvidado. Entonces, ahora no se nos pide ni dieta, no se nos pide ni prácticas de 3 horas, 5 horas, 10 horas. No se nos pide penitencia, no se nos pide absolutamente nada. Que no querramos nosotros practicar, porque incluso, por ejemplo, esto se nos hace complicado, se nos hace difícil, ¿sí? Esto debería de estar lleno como un estadio, ¿sí? Pero no, o sea, no es que se me complicó, no es que mi hijo, no es que el perro, los frijoles, todo, ¿sí? O sea, se comienza a complicar absolutamente todo. Pero de lo que nosotros no nos damos cuenta es que el ego también está actuando, porque el ego también se siente en riesgo y que nos va a poner a prueba y que nos va a poner decenas o cientos de obstáculos para poder llegar a practicar el curso tal como se nos pide. Y de eso, como les vuelvo a repetir, no nos damos cuenta. Pensamos, por ejemplo, que, es que, bueno, salió un imprevisto, ¿sí? Sí, pero ¿por qué no te salió mañana? ¿O por qué no te salió ayer? ¿O por qué no te salió la otra semana? ¿O por qué no te salió el sábado o el domingo? Cuando no tenías absolutamente nada que hacer, ¿sí? Entonces, vencer precisamente estos obstáculos que nos da el ego, ¿sí? Entonces, para nosotros es un gran reto, pero imagínense, como les digo, hace algunos cientos de años, para que este conocimiento se le pudiera dar a alguien, pues no era en lo absoluto nada, pero nada fácil. Que incluso, por ejemplo, a muchos, pues ya sabemos lo que les pasó por el simple hecho de estudiar a Dios o estudiar los caminos de Dios o estudiar cómo llegar hasta Él, etcétera. Y entonces, pues era como toda una blasfemia en contra del mismo Dios. Pero no era este Dios, sino era el Dios ego.
¿sí? El Dios ego es el Dios castigador, pero es un Dios en minúscula, no un Dios en mayúscula, ¿sí? Entonces, eh, él prácticamente, el ego, cuando se siente entonces amenazado, pues entonces nos pone un sinfín de situaciones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos simplemente la tarea de vencer estos obstáculos que el ego nos pone. No, pues es que es los miércoles. No, pues es que es a las 8:30. No, pues es que no mandas la lección muy temprano. No, pues es que no la entendía la lección. No, pues es que... y un sinfín de situaciones, de cosas, ¿sí? Y nos vamos a seguir inventando cada vez más, ¿eh? Porque les vuelvo a decir, o sea, cuando el ego simplemente se siente en peligro, pues entonces también va a presentarnos una información, nos va a presentar lo que él tiene como poder, ¿sí? Es decir, nosotros lo hemos empoderado al ego y va a utilizar nuestro propio empoderamiento o nuestro propio poder para entonces hacernos la vida de cuadritos. ¿Okay? Y ya, eventualmente, simplemente desistir. Ahorita, por ejemplo, somos, no sé, como unos 10 12 personas en el grupo. En algunos otros grupos también mandé la invitación y solamente están cuatro personas. ¿Sí? Entonces, les digo, o sea, nosotros seguimos atendiendo más las situaciones del ego, más las situaciones de duda, más las situaciones de miedo, pero difícilmente vamos a atender precisamente lo que nos va a dar la paz. Nosotros pensamos que debemos de resolver primeramente el mundo fuera de nosotros, cuando en realidad deberíamos de buscar primeramente el reino dentro de nosotros y todo lo demás se va a componer solo, solo, ¿sí? Y claro, con la ayuda, como ya hemos venido diciendo, con la ayuda de la revelación, con la ayuda de los milagros, con la ayuda del Espíritu Santo de Jesús y de Dios mismo. Entonces, pues, ¿para qué queremos más, verdad? Oye, Ale, el ego viene ¿de dónde viene el ego? O sea, lo vamos adquiriendo conforme vamos creciendo o cómo es que se El, forma. el ego es una creación nuestra. Cuando nosotros pedimos prácticamente separarnos, precisamente como se nos ha contado pues esta historia del paraíso, que vivíamos en un paraíso, ¿sí? Pero cuando nosotros vivíamos con Dios, nosotros no teníamos que hacer absolutamente nada porque Dios lo hacía todo por nosotros. Digamos, utilizando precisamente las parábolas que Jesús utilizaba. Haz de cuenta, por ejemplo, como si tú cuando estabas dentro del vientre de mamá o cuando tenías 1, 2, 3 años de edad, ¿de qué te preocupabas? ¿Sí? Era como vivir en el paraíso. No, pues de Tú nada. no, tú no tenías que tomar decisiones ni si de qué leche te iban a dar, cómo te iban a alimentar, qué pañales iban. No, no, tú simplemente es decir, estoy hecha del baño y te olvidabas absolutamente de todo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tomamos precisamente esa conciencia de que ahora tenemos que valernos por nosotros mismos, entonces es cuando nos entra la conciencia de una separación, ¿sí? Sin embargo, cuando se nos genera una conciencia dentro del vientre de nuestra madre, pues entonces desde ahí ya comienza a existir el ego. El ego nos da una sensación de separación, ¿sí? Es decir, tú estás allá, yo estoy acá, Dios está no sé dónde, Jesús menos, o sea, no, el Espíritu, no sé. Entonces, todo es una separación, ¿sí? Entonces, cuando yo vivía en Dios, pues Él se hacía absolutamente cargo de todo. Pero luego se nos metió la espinita, ¿sí? De decir, bueno, pues aquí como que está medio aburrido, ¿sí?
sea, que es la famosa parábola del hijo pródigo. Pues aquí no pasa nada, pues qué tal si le pido a mi padre, déjame, voy a echar una vuelta, pero pues dame con qué, o sea, dame mi herencia, ¿sí? Y yo sabré cómo me la gasto, ¿ok? Y entonces cuando el hijo pródigo, que pues prácticamente somos nosotros, se nos da ese sentido de separación, entonces cuando se nos da ese sentido de separación, ahí es cuando el ego se infunde en nosotros, ¿sí? Pero el ego se infunde en nosotros precisamente y solo para percibir que estamos separados de Dios. Entonces, el ego, en esa idea de separación, es una creación nuestra. Y entonces, como el ego dice, ok, bueno, pues necesitamos que experimentar, pues entonces, ¿cómo ves si creamos un cuerpo? ¿Y cómo ves si que creamos, aparte del cuerpo, una mente que nos una a nuestros sentidos, que percibamos a través de esos sentidos, que percibamos la materia, lo físico, ¿sí? Entonces, cuando se genera el ego es el que impide que el hijo pródigo retorne a su hogar, ¿sí? Es decir, el ego dice, no, 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 espérate, nos la estamos pasando re bien, ¿sí? Entonces, mira, todavía nos sobra esto, nos resta por gastarnos la herencia, espérate, o sea, y es más, yo te voy a ayudar, ¿sí? Entonces, el ego da esa sensación de separación, pero el ego mismo ha sido generado por nosotros. Pero el ego siempre se siente atacado. Entonces, como él siempre se siente atacado, por ende, permitimos que nuestro propio ego nos ataque, ¿sí? Y esa es su labor. La labor del ego es generar una resistencia tal, o sea, no todo lo que el ego hace es malo, pero el ego lo único que hace es generar una resistencia tal en la que nosotros ya no podamos soportar la lejanía con nuestro Padre y entonces querramos regresar a Él. Esa es la única labor del ego, ¿sí? Pero desafortunadamente, cuando el ego es generado, entonces nosotros comenzamos a sentir que somos el ego. Comenzamos a sentir, y aquí es donde viene la confusión, que somos el cuerpo, que somos los sentidos, que todo lo que ha sido generado por el ego y por la mente ego es real y que no existe absolutamente nada más. Y que Dios ni siquiera es real porque no lo vemos, que el Espíritu Santo tampoco, que Jesús quizás ni siquiera existió porque tampoco lo veo, ni lo siento, ni lo huelo, nada, ¿sí? Y esta es la información que emana precisamente del ego. Entonces, precisamente todas esas dudas y todos esos miedos que yo experimento en mi vida son precisamente generados por mi ego. El ego me enferma de poder, ¿sí? Que esto hablábamos el día de ayer. El ego me enferma de poder. Hoy mismo la humanidad eh, somos precisamente nuestro mayor enemigo, ¿sí? Hemos generado tantas y tantas cosas y seguimos generando cada vez más, no en pro de la vida, sino en contra de nuestra propia existencia, en contra de la propia humanidad. Entonces, nosotros, les comentaba ayer, es como si a nosotros, desde la parte del ego, ¿sí? Nos hubieran enviado precisamente a este desierto, ¿sí? Estos 40 días, pero nosotros sí aceptamos las tentaciones, ¿sí? O sea, lo que prácticamente hizo Jesús en esos 40 días es entrar en una catarsis a través de el hambre, el sueño, la sed, ¿sí? Y entonces en esta catarsis que la parte más oscura de su propio ser se le revelara. Y entonces, la Biblia habla de esto como si fueran los demonios que se le aparecen. Pero en realidad los demonios existen en nosotros, son parte de nosotros, ¿sí? Y esos son precisamente los pensamientos que no nos permiten llegar precisamente a experimentar nuestra propia divinidad.
Esos son nuestros demonios. Y lo hacemos por vergüenza, por culpa, porque ahora, por ejemplo, como el hijo pródigo, pues somos indignos. No me siento digno de ti, Padre. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? Entonces, como no me siento digno, pues entonces le hago muchísimo caso al ego porque yo no puedo regresar con mi padre por todo lo que yo he hecho. Sin embargo, todo lo que yo he hecho ha ocurrido precisamente en este sueño de separación. Pero el ego se jacta precisamente y es el que me impone precisamente esos pesados castigos de ese famoso Dios castigador, que es precisamente mi ego. Es el que me tiene sometido, haciéndome sentir culpable eh, y no reconozco que yo le tengo miedo al ego, ¿sí? Yo no lo reconozco, pero en realidad yo no me muevo precisamente por el miedo que yo le tengo, porque el ego sabe perfectamente que si yo regreso con el Padre, él tiende a desaparecer, entonces me tiene completamente sometido y me tiene en carencia y luego de repente me da cosas y luego me las quita y luego de repente me da una pareja y luego me la quita y luego de repente me da una familia y luego me la quita y entonces es como mucha distracción para mí, mucho revuelo eh, y como dicen en Aguascalientes, mucho reborujo emocional, ¿sí? Entonces estoy en un constante sube y baja, sube y baja, sube y baja, pues entonces todo esto genera una fuerte distracción y de todo esto se vale el ego, ¿sí? Entonces, el ego, como les vuelvo a repetir, va a generar en nosotros un hartazgo tal que pues nos va a valer, ¿sí? Tres pepinos y vamos a querer regresar al Padre. Nosotros estamos practicando el curso de milagros porque estamos hartos, porque ya llegamos prácticamente a ese hartazgo, pero porque el espíritu ya reconoció algo, ¿sí? O sea, el espíritu, nuestro espíritu ya reconoció. No hay otra forma, no hay otra manera más fácil, más sencilla, más corta de llegar a Dios, ¿sí? Para entonces quitarme todos estos sueños tan pesados, de tanto dolor, de tanto miedo, que es, bueno, que no existirá alguna otra forma, alguna manera de vivir. Y entonces es cuando el curso de milagros aparece y te dice, sí, el Espíritu Santo te dice, sí, sí hay otra manera, sí hay otra forma, sí, siempre la ha habido, sí, que nunca ya la hayas buscado o que no hayas tenido precisamente como la intención de retorno, pues es por eso por lo que yo no te había dicho. Yo simplemente, o sea, porque el Espíritu Santo es sumamente paciente y es cuando tú quieras, ya te vas otra vez, bueno, bye. Ahí luego échate otra vuelta, ¿sí? Y luego regresas y luego ya me dices si quieres regresar. Yo sé el camino de regreso, yo tengo el mapa, entonces, ¿sí? Hasta que te canses. Y entonces dígame cualquiera de ustedes, de los que estamos aquí presentes, si nosotros no estamos cansados de ciertas situaciones en nuestra vida, Ah, de no sí, sentir por supuesto. precisamente paz, de no sentir la plenitud, de no sentir el alivio, de no sentir, o sea, de constantemente estar estresados por algo, ¿sí? Y eso Es, prácticamente pues no es como vivir. pues sí, efectivamente así es. ¿Sí? Y ya eventualmente, si mal no recuerdo, en el capítulo número 11 vamos a hablar acerca del ego, ¿sí? El ego y Dios. ¿Eh? Entonces, más vámonos tranquis porque, porque apenas vamos en el capítulo número 1. ¿Ok? Gracias. Bien, ¿alguna pregunta al respecto de lo que acabo de explicar? No, está bien, Ale, gracias. Muy bien. Entonces, eh, mencionábamos precisamente como esta afirmación, nadie viene al Padre sino por mí.
Dice, no significa no significa que yo esté de modo alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo no existe realmente. ¿Sí? La afirmación tiene más sentido desde el punto de vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo estoy debajo de Dios, ¿sí? En el proceso de la ascensión, yo estoy más arriba porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande para que tú la pudieras salvar. Yo salvo esta distancia por ser tu hermano mayor, por un lado, y por el otro, por ser un hijo de Dios. La devoción que les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la afiliación, y la afiliación somos todos. Dice que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir la afirmación, yo y el Padre somos uno, pero esa afirmación consta de dos partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre. Las revelaciones son indirectamente inspiradas por mí, debido a mi proximidad al Espíritu Santo, y a que me mantengo alerta para cuando mis hermanos estén listos para recibir la revelación. De esta manera puedo obtener para ellos más de lo que ellos podrían obtener por sí mismos. El Espíritu Santo es el mediador entre la comunicación superior y la inferior y mantiene abierto para la revelación el canal directo de Dios hacia ti. La revelación no es recíproca, procede de Dios hacia ti, pero no de ti hacia Dios. ¿Sí? Pues, ¿qué le podríamos revelar a Dios? ¿Verdad? Más bien nos rebelamos en contra de Él, pero no le podemos revelar absolutamente nada. Y entonces las revelaciones son indirectamente inspiradas por Jesús, ¿sí? Indirectamente y gracias a la proximidad que Él tiene con el Espíritu Santo. Entonces, pues él nos ayuda porque esta ayuda pues prácticamente es muy necesaria, porque sin la ayuda precisamente de Jesús pues lograríamos muchísimo menos. Por eso anteriormente, como les comentaba, pues durábamos o se duraba muchísimo tiempo, tal vez una, tal vez dos, tal vez 10 vidas, ¿no? Para alcanzar entonces simplemente a ver esos destellos de iluminación. El milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo. En el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de igualdad de los miembros de la afiliación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera, ¿sí? Es decir, la manera horizontal de la que se está hablando, entonces es una forma o una percepción horizontal, es decir, todos los que formamos la afiliación estamos de esta forma horizontal y esa es nuestra afiliación, ¿sí? Entonces, como todos somos hermanos, pues entonces se habla de un plano horizontal. Entonces, dice, no obstante, entraña un cambio súbito de percepción horizontal a la vertical. Es decir, el cambio súbito, es decir, que yo tengo una relación directa con mis hermanos, que estamos en el mismo nivel, pero el milagro cambia la percepción, entonces, de no solamente estar en contacto de forma horizontal, sino a través del Espíritu Santo, de Jesús y de Dios, ¿sí? De una forma vertical. Entonces, espero que se entienda esto. Muy bien, entonces dice, no existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. ¿Sí? Y lo vuelvo a repetir. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años. Y eso es lo que hace un milagro. ¿Sí? Se brinca
se brinca, prácticamente es como un salto cuántico, literalmente es un salto cuántico en el que nos puede hacer avanzar, ¿sí? Nos puede hacer avanzar en el tiempo, ¿sí? Imagínense miles de años de aprendizaje que se puede dar en un milagro. Dice, lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe, en la que se basa el milagro. Entonces, un milagro afecta de una forma positiva tanto al que lo da como al que lo recibe. Todos los involucrados en los milagros son beneficiados. Todos. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Muy bien. Y ahora entramos al tercer tema, que es la expiación y los milagros. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, ninguna. Comenten algo, no sean gachos. Gracias. Todo bien por el momento. No, pues qué comentarios. O sea, uy. Sí. Así, no, todo bien, todo bien. Sí, vamos bien. Yo cuando les pregunto, a ver, ¿qué hemos visto No, hasta pues ahorita? nosotros no sabemos. Nosotros estamos aprendiendo. Ok, retroalimentación. ¿Qué han aprendido hasta ahorita? Estamos aprendices. Entonces, A ver, Margarita ya está dormida. Mónica está comiendo. Entonces, ¿qué más? Claro No que no estoy estoy dormida, te comiendo. estoy escuchando. Ok, ¿vamos bien entonces? Sí, Ok. sí, gracias. Espero que se les esté pegando algo, ¿eh? Porque... sí. Muy bien. La expiación y los milagros. Yo estoy a cargo del proceso de expiación, ¿sí? Nuevamente, vuelve a hablar Jesús. Yo estoy a cargo del proceso de expiación que emprendí para darle comienzo. Cuando le ofrezco un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti mismo, primero, es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. O sea que un milagro se va a llevar a cabo sí o sí. ¿Ok? Ok, muy bien. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario para corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Subrayenle ahí en su libro, encuádrenlo, escríbanlo si no tienen el libro, ¿sí? Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Te convencerás de tu capacidad al lograrlos, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial. La capacidad es el potencial. Lograrlos es su expresión. Y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. ¿Sí? Entonces, la expiación como propósito es el deshacimiento de todas nuestras culpas, de las mías, de las tuyas y de todo el mundo. ¿Quién es culpable ante los ojos de Dios? Pregunta seria.
¿sí? ¿Quién es culpable ante los ojos del Espíritu Santo, ante los de Jesús? ¿Quién es culpable? No, ¿Sí? yo creo que todos, ¿no? Todos somos culpables. Yo creo que nadie. Y luego me acuerdo. A ver, Dalia, déjame te vuelvo a preguntar. ¿Quién es culpable ante los ojos de Dios? Ah, no, ninguno. Ok, dije, no. Pues, sí, nadie es culpable ante los ojos de Dios. Dios ni siquiera está atento de nuestras experiencias, no reconoce nuestras creaciones porque nuestras creaciones son inexistentes para Él. No existen Como les digo, para como él. tienen fecha de caducidad, pues es, eh, digamos, como inexistente, es como una falsedad, es como un sueño que simplemente dice, ok, yo te dejo crear todo lo que tú quieras, experimentar todo lo que tú quieras en el sueño, ¿sí? Pero cuando regreses, entonces regresarás tan puro como te fuiste, tan inocente como te fuiste. Y entonces la expiación nos ayuda precisamente a eliminar toda culpabilidad, todo miedo, eh, todo cuanto nosotros sentimos y que es un obstáculo precisamente para reconocernos como el verdadero Hijo de Dios. Entonces, esa es la expiación. Por eso nos dice aquí, pero dice, bueno, mira, tienes el poder de obrar milagros. Dice, yo voy a proveer las oportunidades. Y tú te vas a convencer de esa capacidad cuando simplemente comiencen a ocurrir, ¿sí? Dice, mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cancelar, o sea, esa es precisamente, esa es la expiación. Pero como yo todavía me sigo sintiendo culpable, entonces aún no me uno a a esa expiación o a ese, digámoslo así, entre comillas, como a ese equipo de expiación, ¿sí? Hasta que toda la culpabilidad, todo el miedo, pero principalmente todo eso que yo pienso que he hecho mal, o todo ese mal que yo pienso que he hecho, sea erradicado completamente de mi mente. Claro que yo tengo que ser responsable, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, y volvemos a este punto de la inocencia. O sea, cuando un niño simplemente agarra una piedra y se la avienta a otro, pues no sabe que lo va a lastimar. Simplemente se la avienta, el otro comienza a lo mejor a llorar y el niño se asusta, ¿sí? Pero dice, pues algo malo, o sea, he hecho, pero pues yo no conozco el dolor porque yo no lo estoy sintiendo. Simplemente, pues ok, se queda como pasmado y luego pues llega el adulto y lo reprende, ¿no? Y entonces cuando llega el adulto y lo reprende, muy probablemente aquí se le instale un miedo, ¿sí? Y ahora entonces este miedo, y depende de la gravedad del asunto, pues es el que se nos queda instalado en nosotros. Se nos queda instalada la culpabilidad y ese gran miedo. Y entonces voy por la vida ahora viviendo a través con unos nuevos lentes de un miedo y de una culpabilidad, ¿sí? Y entonces este miedo y esta culpabilidad, pues los vengo arrastrando y se van a manifestar de una o de otra forma o de otra manera, ¿sí? Hasta que nosotros reconozcamos precisamente que ha sido solamente una experiencia y una experiencia que puede ser expiada, ¿sí? ¿Cómo? Pues precisamente con la ayuda de Jesús. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores, pero son errores. ¿Has cometido un error? Bueno, es que no sabía. No sabía que si yo le aventaba la piedra, pues lo iba a descalabrar, ¿sí? O no sabía que si le aventaba una piedra, pues incluso, o sea, iba a terminar con su vida física, ¿sí? No lo sabía. Entonces, ahora le damos la oportunidad a que
Él deshaga todos estos errores que de otro modo nosotros no podemos corregir. Y entonces aquí es donde nosotros somos y deberíamos de sentirnos perdonados de todos los errores que hemos cometido. Esos errores que nos causan tanto miedo y a la vez tanta culpabilidad. ¿Sí? Por eso les digo, ¿quién ante los ojos de Dios será culpable? ¿Quién ante los ojos de Jesús es culpable? ¿Sí? Entonces digo, de Jesús, bueno, sabemos a lo mejor lo que hemos leído, lo que de alguna forma nos han instruido, ¿sí? En alguna iglesia, en alguna religión, pero si bien lo que se menciona ahí es cierto, pues entonces él era el que mencionaba, ¿sí? Ve y no cometas más errores, ¿sí? Ve y entonces no te sientas culpable. ¿Dónde están aquellos los que te condenaban? Se han ido. Bueno, pues entonces yo tampoco te condeno, ¿sí? Entonces tenía pues esta gran capacidad de perdón, esta gran capacidad de expiar y esta capacidad pues obviamente de manifestar esos milagros. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo. Fíjense, por ejemplo, todas estas frases son frases que vienen en la Biblia, ¿eh? Entonces, el curso de milagros hace una referencia precisamente a este libro, precisamente por los conceptos que maneja judio-cristianos, ¿sí? Sin embargo, no profesa una religión en particular, ¿eh? Eso que quede muy claro. El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debería pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el miedo de la expiación. Perdón, el miedo. Son el medio. Los perdonados son el medio de la expiación. Los perdonados son el medio de la expiación. Entonces, si yo me siento perdonado, entonces, por ende, puedo perdonar, porque sé perfectamente lo que se siente el hecho de sentir tanta culpa, ¿sí? Tanta culpabilidad y tanto miedo de no podernos acercar precisamente al amor eh, o ni siquiera poder reconocernos como el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, a través precisamente de la expiación, por eso dice los perdonados son el medio de la expiación, porque como yo ya lo viví, entonces te puedo perdonar, porque como yo ya sé y estoy estudiando qué es lo que nosotros somos y que en realidad absolutamente nada de este mundo importa, nada eh, de lo que se encuentra alrededor mío significa absolutamente nada. Esa es la primera lección, pues entonces, pues te puedo perdonar, ¿sí? En realidad, a mí nadie me ha hecho absolutamente nada, sino todo lo hago a través de mi proyección, a través de esta necesidad mía de sentirme culpable o esta necesidad mía de esta culpabilidad que siento por la separación. O sea, la separación me genera mucho miedo, mucha culpabilidad, me genera angustia, me genera depresión, me genera pues todos estos sentimientos y todas estas, incluso todos estos malestares físicos, ¿sí? Porque cuando yo me comienzo a acercar precisamente a la experiencia de mi propia divinidad, el cuerpo también lo reconoce. Cada una de mis células lo comienza a reconocer y se comienza a relajar y se comienzan pues simplemente a enviar o emanar otro tipo de información.
¿sí? Entonces, el cortisol o pues toda esta bioquímica que sucede en mi cuerpo se comienza a relajar también y mi cuerpo comienza a sanar, ¿sí? Entonces, claro que hemos visto y he visto absolutamente, digo, he tenido muchísimas experiencias visibles a través de esto, de una toma de conciencia y de las remisiones espontáneas, ¿sí? Mm, lo he podido, digamos, constatar. De repente, un día, una noche, alguien puede estarse muriendo de un dolor y en la toma de conciencia y en el acercamiento hacia precisamente la eliminación de la culpa a través de la expiación, pues entonces el cuerpo da precisamente este salto cuántico y esos síntomas o incluso lo que se ve como una enfermedad simplemente desaparece. Literal. Ya veremos, por ejemplo, cómo el curso de milagros ve al cuerpo y ve esta parte de la enfermedad. La enfermedad lo describe como si fuese un dios, ¿sí? Un dios con minúsculas, al cual nosotros pues tenemos en gran estima, ¿sí? Esa es la enfermedad, se ha convertido prácticamente en un dios que adoramos y en el cual nosotros creemos además. Entonces, el reconocimiento nos dice que si nosotros reconocemos la enfermedad en un hermano nuestro, es porque entonces lo vemos culpable y creemos en su culpabilidad además, ¿sí? Entonces, lo mismo es creer en su síntoma que creer en su salud o en lo poco de salud que le queda, ¿sí? Y hablo precisamente en su cuerpo físico, específicamente. Entonces, es el mismo pensamiento. Creer, por ejemplo, que estás enfermo, creer que estás sano, ¿sí? Por ejemplo, digo, ahorita Dalia tiene algunos síntomas, dice que ha enfermado, por ejemplo, de gripe 2 veces y muy seguidas. Entonces, pero si yo me enfoco en la enfermedad, pues es lo mismo, por ejemplo, digo, parte de su cuerpo está enfermo, que es, digamos, como que forma parte de una totalidad, pero gran parte de su cuerpo no lo está, ¿sí? Entonces, si yo me empeño precisamente en ver esa parte de su cuerpo y creer más en su cuerpo que está sano que en el cuerpo que no obedece a a esta sanidad, pues entonces le digo, es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces yo decido prácticamente en qué creer, ¿sí? Y yo decido cuál de estas partes también empoderar. Solamente que nosotros tenemos muchísimas dudas, ¿sí? Estamos llenos y llenos de dudas de que nosotros podamos sanar de un instante a otro porque, pues es decir, como que no, pues no me, o sea, llevo una semana, llevo 2 semanas, llevo un mes enfermo y como que de la noche a la mañana puede suceder esto. Puede suceder, ¿sí? Bien, entonces, los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, vale, ¿Todo bien? Pues todo bueno, bien. entonces, si nadie tiene algún comentario, alguna pregunta,
Pues entonces lo dejamos aquí. ¿Sale? Bueno, espero que les haya sido de ayuda. Espero que hayan sacado, obtenido algo de provecho de todo lo que hemos leído y hemos de alguna forma descifrado o explicado brevemente. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Este curso da para mucha profundidad. ¿Sí? Eventualmente se darán cuenta que el curso de milagros también tiene esta forma y esta manera repetitiva, porque nosotros pues aprendemos en base a repetición, ¿sí? Entonces, Sí. sin embargo, nos lo va a explicar de todas las posibles formas hasta que nosotros lo podamos entender y lo podamos hacer nuestro, ¿vale? Pues, bueno, gracias por acompañarme y gracias por conectarse y nos estamos viendo para la próxima semana. Buenas noches. Gracias, que pasen linda noche todos. Hasta Que luego. tengan buena semana. Gracias. Bye, gracias. Gracias.